Buenas tardes, bienvenidos al primer curso virtual de bioestadística organizado por SOCIMEP. Soy John Huamán Quispe Quintano, médico del Seguro Social, actualmente jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la Red Asistencial de Salud Cusco, asesor de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Humana de la UNSAC. En esta oportunidad me han invitado a desarrollar los temas de cálculo de probabilidades, distribución normal y teorema central del límite. Recomendamos que cuando se inicie un análisis estadístico se aplique la distribución de frecuencias y las medidas descriptivas. Esto nos permitirá organizar a los individuos de nuestra muestra de acuerdo a los valores de una variable. Y esto es necesario porque en una población encontrar los distintos valores de una variable se pueden manifestar como una fórmula matemática conocida con el nombre de función de probabilidades o función de densidad de probabilidades. Veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos seleccionar una muestra aleatoria de 100 individuos y seleccionemos esta muestra de acuerdo a la presión arterial sistólica. Se genera este gráfico conocido con el nombre de histograma. En el eje de las abscisas encontramos los rangos de los valores de la presión arterial sistólica y en el eje de las ordenadas encontramos la cantidad de individuos que tienen ese valor de la presión arterial sistólica. Si nosotros aumentásemos la cantidad de individuos, las brechas o diferencias entre cada barra se irían acortando. Y si aumentásemos mucho más, esas diferencias se estabilizarían y se dibujaría el siguiente gráfico. Este gráfico representa esta fórmula matemática, es decir, es el gráfico de la función de la distribución de los valores de X en este ejemplo. Eso se conoce como función de probabilidad o densidad de probabilidades. Lo importante de esta función es que nos permite calcular la probabilidad para cada valor de la variable en una determinada muestra. Esto es muy importante y recordémoslo de la siguiente manera. El área bajo la curva es la probabilidad de encontrar valores dentro de esta distribución. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar valores desde 78 hasta 145? La probabilidad sería 1, es decir, el 100% de los individuos que pertenecen a esta muestra tendrán valores entre 80 y 150, digamos, dentro de la muestra que hemos calculado. Entonces, recordemos que el área bajo la curva es la probabilidad de encontrar los valores dentro de una distribución. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar el resultado de esta ecuación? Es 1. Y el valor mínimo será 0. Es decir, que nunca encontremos ese valor 0 o que siempre lo encontremos 1. Veamos un ejemplo y lo práctico de relacionar o de utilizar esta función o de aplicarlo, ¿no? Imaginemos que nos pregunten cuál es la probabilidad de encontrar valores de presión arterial sistólica que vayan entre 100 y 110 milímetros de mercurio en el ejemplo anterior. Recordemos que este gráfico nos muestra esta función de probabilidad. En este ejemplo nos dicen cuál es la probabilidad de que la presión vaya de 100 a 110 milímetros de mercurio. Recordemos que el área bajo la curva no representa esa probabilidad. En este caso nos dan solamente de este segmento. Por lo tanto me piden calcular ese segmento de todo el área. Recordemos que todo el área bajo esta curva es 1,
Por lo tanto, este será un segmento de la unidad. Eso es lo importante de aplicar esta función de probabilidades. Es decir, que nos calcula de manera específica la probabilidad para cada valor dentro de una distribución. Muy bien. Una de las distribuciones más conocidas es la distribución normal o distribución de Gauss. La característica de esta distribución es que la mayoría de los resultados o de los valores de la variable se acumulan cerca al punto medio, conocido con el nombre de media. Y a medida que nos vamos alejando de la media, la probabilidad de que se presenten esos valores va disminuyendo. Esta fórmula o este gráfico de la distribución normal se puede representar de la siguiente forma. Esto nos permite calcular de manera independiente la probabilidad de encontrar cualquier resultado de una variable, en este caso x, cualquier valor de una variable en esta distribución. Y si ustedes observan la fórmula, se darán cuenta que las únicas variables acá son la media muestral y la desviación estándar. Entonces, para concluir, la probabilidad de un determinado valor de la variable dentro de una distribución normal dependerá de la media y la desviación estándar. Ahora, como nomenclatura, cuando decimos que x pertenece a una distribución normal, lo podemos expresar de la siguiente manera. X sigue a una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Nuevamente, la utilidad de esto es encontrar de manera específica la probabilidad para cualquier valor de la variable dentro de una distribución. Y recordemos finalmente que esa dependerá de la media y la desviación estándar. La distribución normal además cumple algunas características muy importantes. En primer lugar, que el punto medio es la media o promedio, y esta siempre va a ser igual a la mediana y siempre va a ser igual a la moda. ¿Por qué es igual a la mediana? Es el punto medio de toda la distribución de valores. Es decir, que existe la mitad de valores superiores y la mitad de valores inferiores. Y por eso esta media es igual a la mediana. ¿Y por qué es igual a la moda? Recordemos que la moda es aquel valor que se repite con mayor frecuencia en una determinada muestra, en este caso, o población. En este caso, recordemos que en el eje de las ordenadas está el número de individuos que tienen esa variable. Y en este caso, el valor que se repite más justamente es el que está en el medio, en la media. Por lo tanto, no olviden que en una distribución normal siempre la media es igual a la moda y es igual a la mediana. Además, se cumple que existe un 50% de probabilidad de encontrar individuos con valores mayores o 50% de probabilidad de encontrar valores inferiores a la media en nuestra muestra. Ahora, también se cumple que si nosotros generamos unos intervalos de la siguiente manera, la media menos una desviación estándar, es decir, menos una desviación estándar a la izquierda y más una desviación estándar a la derecha, se genera ese intervalo y encontramos que existe un 65% de probabilidad de encontrar a los individuos dentro de ese intervalo. Si nosotros quitamos dos desviaciones estándar y aumentamos dos desviaciones estándar a la media, entonces la probabilidad de encontrar a individuos dentro de ese intervalo
es del 95%. Y si aumentásemos y quitásemos una desviación estándar más a la derecha y a la izquierda, encontraríamos el siguiente intervalo, es decir, desde media menos 3 desviaciones estándar hasta media más 3 desviaciones estándar. Encontraríamos en este caso una probabilidad del 99% de encontrar los resultados de la variable dentro de esta distribución normal, del valor de la variable dentro de esta distribución normal, perdón. Bueno, entonces, para concluir, el gráfico nos dibuja la función de la probabilidad de encontrar los valores de la variable dentro de esta distribución normal. La aplicación de esto es muy importante. Estandaricemos la fórmula de la siguiente manera. Esta constante z depende de cualquier valor de x menos la media entre la desviación estándar. Esto es muy importante porque este z es una constante en la que se han generado tablas con las probabilidades dependiendo de los valores del z. Así que se hace práctico para calcular o resolver ejercicios. Entonces, repito nuevamente, el z, que es una constante, dependerá de cualquier valor de x, valor de la variable, dependerá de la media y de la desviación estándar. Al calcular el z y buscar la probabilidad de ese z en la tabla, tenemos resuelta cualquier interrogante para calcular probabilidades en una distribución normal. Veamos un ejemplo, hagámoslo práctico. Supongamos que el peso de los estudiantes tiene una distribución normal con las siguientes características: una media de 50 y una desviación estándar de 9. Nos preguntan cuál sería la probabilidad de que en una observación al azar tomemos un valor mayor a 63 kilogramos. Es decir, tenemos una media de 50 y nos preguntan qué probabilidad existe de que encontremos valores mayores a 63 kilogramos. Recordemos que el z dependía, esa constante dependía del valor de la variable menos la media entre la desviación estándar. ¿Qué nos han pedido ya? Nos han pedido cuál es la probabilidad de que los valores de x sean mayores a 63. En ambos extremos de la ecuación ponemos las variables. X menos 50 entre 9 sea mayor a 63 menos 50 entre 9. Por lo tanto, reemplazando, x menos 50 entre 9 es igual a z, ¿no es cierto? Es la probabilidad de que z sea mayor a 63 menos 50 es 7. 7 entre 9 es 1,4. Entonces, buscamos en la tabla el valor para z igual a 1,4. La probabilidad cuando z es igual a 1,4 es de 0,925. ¿Eso qué significa? Significa que la probabilidad de encontrar valores menores o iguales a 63 es igual a 0,925. Y a mí me piden calcular cuál es la probabilidad de encontrar valores mayores a 63 kilogramos. Por lo tanto, este área bajo esta curva se calcularía restando de toda la unidad este segmento grande, este segmento de gráfico grande, que era igual a 0,925. Todo el área bajo la curva es 1 menos este segmento 0,925 sería igual a 0,075. O lo mismo que decir, la probabilidad de encontrar resultados valores mayores a 63 es de 7.5%. Entonces, esta es lo práctico de la estandarización de la fórmula. Es decir, el z dependerá solamente del valor, de cualquier valor de la variable, de la media y la desviación estándar. Y en esas tablas estandarizadas podemos encontrar el valor de la probabilidad para cualquier z. Muy bien.
Otra recomendación: cuando nosotros empezamos el análisis estadístico, es necesario contrastar si nuestra muestra tiene una distribución normal, y para eso existen algunos métodos gráficos y un método muy utilizado que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Estos nos permiten contrastar si nuestra prueba es normal o tiene una distribución normal o no, para ver qué tipo de análisis estadístico vamos a utilizar posteriormente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en el programa SPS. Acá tenemos las muestras que habíamos visto en el ejemplo anterior. A ver, vamos a ver la muestra de los 100 individuos, que es esta. Esta es la de los 100 individuos, aquí está, 100. Y vamos a analizar en ellos, a ver si sigue una distribución normal o no. Vamos acá en el menú y buscamos en analizar. Generamos estadísticos descriptivos y dentro de estadísticos descriptivos vemos los gráficos. Vamos a utilizar el gráfico PP primero. A ver. Utilizamos la de los 100 individuos del ejemplo. ¿Qué distribución vamos a contrastar? La distribución normal. Aceptamos y esperamos el resultado. A ver. Miren, se genera el gráfico que estamos observando. Estos puntos que ustedes ven, las bolitas, las esferitas, son las probabilidades observadas en la distribución que teníamos. El ideal es la línea que están observando ustedes. Por lo tanto, podríamos asumir que nuestra muestra tiene una distribución normal. Vamos a evaluar nuevamente mediante el gráfico Q. Nos vamos entonces a analizar estadístico descriptivo y vemos el gráfico QQ. Nuevamente presión arterial sistólica, distribución de contraste, una distribución normal. Esperamos y nuevamente. En este caso se analiza el valor, o se contrasta, ¿no?, el valor esperado y el valor observado de las probabilidades. Nuevamente encontramos que se asemejan a la línea que es el ideal para una distribución simétrica o una distribución normal. Esta es la dispersión de los puntos alrededor de esta distribución normal. Entonces, hay la misma cantidad por encima aproximadamente y la misma cantidad por debajo de esa media. Por lo tanto, también podríamos asumir que tiene una distribución normal. Ahora veamos el método del contraste de hipótesis. Recordemos acá algo muy importante antes de hacerlo. El contraste de hipótesis plantea el rechazo o la aceptación de una hipótesis nula. En este caso, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que esta distribución sea igual a una distribución normal. Y la hipótesis alterna es que no lo sea. Por lo tanto, empezamos a analizar. Nos vamos a pruebas no paramétricas. Buscamos la prueba o el test para una sola muestra. Presión arterial sistólica 1 es la que es de los 100 individuos de la muestra. Aceptamos y observamos. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que para estos 100 individuos se ha calculado una media de 102 y una desviación estándar de 7.8. Nos dice que el P es de 2,2. ¿Qué significa eso? Significa que debemos rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. En este caso, que nuestra distribución es una distribución aparentemente normal. ¿Por qué?
rechazamos la hipótesis alterna porque el nivel de significancia es mayor que 0,05. Muy bien, continuamos entonces. La segunda recomendación, no se olvide, al realizar el análisis estadístico es hacer los contrastes de normalidad, y hay métodos gráficos y métodos de contraste de hipótesis. Muy bien, el siguiente tema que me han encargado en esta oportunidad es el teorema central del límite, que no es más otra cosa que la explicación de lo anterior. En realidad, si nosotros vamos acumulando el número de individuos de observación, existe un punto en el que de ese punto hacia arriba todas las distribuciones posiblemente sean normales. Entonces acá se cumple lo siguiente: si seleccionamos varias muestras aleatorias de tamaño n de alguna variable que sigue una distribución y registramos la distribución de las medias de cada muestra, entonces la distribución de las medias se aproxima a una distribución normal si se tienen muestras de tamaño grande. Veamos un ejemplo. Miren, nos han dicho número de muestras. A ver, veamos y vamos a poner el número más pequeñito de muestras de una determinada población y veamos el tamaño de las muestras. Veamos con el más pequeñito 10 y vamos a seleccionar los grupos más, es decir, los rangos de la variable grandes. Eso significa que los grupos de cada variable van a ser pequeñitos. Vamos a graficar esto, a ver qué es lo que ocurre. Miren, es como el gráfico inicial que habíamos visto de la presión arterial. La brecha entre cada barra es grande aún, es decir, las medias de cada muestra, miren, son grandes. Vamos a aumentar ahora el número de muestras de 50 a 500. Vamos a aumentar el tamaño de cada muestra. Vamos a ver que cada muestra tenga 100 individuos. Y vamos a segmentar más los valores de la variable. En este caso le vamos a poner a 30 rangos de variable. Miren, graficamos. Y la distribución de las medias de cada muestra cada vez tienen el aspecto de una distribución normal. Seguimos haciendo el ejemplo. A ver, ahora aumentemos nuestra muestra a 5000 muestras. Y vamos a aumentar el tamaño de cada muestra a 200. Y vamos a ver que hayan 40 grupos. Vamos a graficar. Y mira, a medida que aumentamos el número de muestras, a medida que aumentamos el tamaño de muestras y a medida que segmentamos más o menos la variable, vamos a tener cada vez una distribución que se asemeje a una distribución normal, es decir, a esa distribución de la campana de Gauss. Vamos a ir al máximo, todo lo máximo. Vamos a poner 50 grupos, vamos a tener muestras de tamaño más grandes, muestras de 500, y vamos a tener 5000 muestras. Lo vamos a graficar. A ver qué es lo que ocurre. Entonces, ¿cuál es el concepto? Miren lo que se grafica cuando le ponemos el máximo. Si se dan cuenta, la brecha entre cada media de cada muestra se ha ido estandarizando, se ha ido igualando y se ha graficado una curva exactamente similar a la de la distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que diríamos al respecto? A medida que aumentemos el número de muestras, el número del tamaño de cada muestra y aumentemos los rangos o disminuyamos los rangos de la variable, la media de la distribución de las medias
la media de la distribución de las medias de cada muestra se aproximarán a la media de la población para muestras de tamaño grande. Ahora, también en este caso, la desviación estándar de una media se aproxima a la siguiente fórmula: a la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del número de individuos en cada muestra. Todo esto nos permite hacer la siguiente utilidad. O sea, ¿qué es la parte práctica? Gracias a este teorema central del límite, nosotros podemos inferir una media muestral con respecto a una media poblacional. A medida que nuestra muestra tenga mayor cantidad de individuos, vamos a ir aproximándonos a una media poblacional con mayor precisión. Entonces, obviamente, entre más grande sea el tamaño de la muestra, la distribución se aproxima a la de una distribución normal, independientemente de la distribución que tenga la población de la que se ha extraído la muestra. Por ejemplo, me preguntan, miren, ¿cuál será la probabilidad de encontrar en una muestra aleatoria de 28 individuos una media muestral mayor a 120 milímetros de mercurio, si la media poblacional es de 114 y la desviación estándar poblacional es de 12? O veamos el ejemplo que hemos hecho. A ver, miren, vamos acá, casi le hemos creado una hoja en Excel y recordemos, a ver, ¿de qué depende la probabilidad de encontrar los valores de distribución de un valor X dentro de una distribución normal? Depende de la media, depende de la desviación estándar, depende del valor de X. Pero en este caso me están diciendo el valor de una media muestral de 28 individuos. Hemos hecho acá unas fórmulas simples. A ver, primero recordemos que la desviación estándar de la muestra se aproxima a la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada de el número de individuos de la muestra. Entonces hemos hecho acá la fórmula C5, que es la desviación estándar de la población, de la muestra grande de la población, entre la raíz cuadrada del número de individuos, raíz cuadrada de C6, C6. Esta desviación estándar de la muestra nos sale 2,26. Ok, ahora ya tenemos la desviación estándar. Recordemos cómo calcular el valor de Z. Z dependía del valor de X, que en este caso es, a ver, veamos, en este caso es C7 menos la media poblacional, en este caso 114, que es el C4, entre la desviación estándar de la muestra, en este caso de 8, este de acá. Por lo tanto, vamos al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Buscar la probabilidad cuando el Z vale 2,64. Y para eso tenemos una tablita, la tabla de la distribución normal. Entonces, en la tabla de la distribución vemos acá el valor de P, del Z, que en este caso es 2,64. Acá en la parte de la primera columna encontramos el valor entero del Z y acá los decimales, 2,64. Acá está 2,64, sería el valor de P 0,99573. Entonces vamos nuevamente, el valor de P
cuando z es 2,64 es de 0,99573. Por lo tanto, ¿cuánto sería la diferencia? ¿Cuánto sería la probabilidad de encontrar valores mayores a 120 milímetros de mercurio? Recordemos, veamos el ejemplo en el Excel. Nos ha salido 0,99573, por lo tanto, hacemos simplemente la diferencia de la totalidad, 1 menos 0,99573, que sale 0,0043. Y si le damos el valor de porcentaje, se transforma en 0,43%. Por lo tanto, la probabilidad de que encontremos una muestra con una media de 120 será de 0,4%. Eso significa que la mayoría de los individuos tienen presiones aparentemente normales. Muy bien, entonces de esta manera concluimos esta primera clase. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. 3 cosas para no olvidar. Primero, cuando iniciemos el análisis estadístico, no se olviden de generar la distribución de las frecuencias y aplicar métodos descriptivos como medias, desviaciones, etc. ¿Por qué es importante este primer punto? Esto nos permite tener una aproximación de la distribución de los individuos de acuerdo a una determinada variable en un estudio que estemos realizando. Punto número 2. Esto nos permite encontrar la probabilidad para cualquier valor de nuestra variable en la muestra. Punto número 3. Es necesario realizar los contrastes de normalidad para ver qué tipo de análisis estadístico posterior vamos a realizar. Y en este caso hemos visto que existían hasta 3 métodos, 2 gráficos. Estos métodos gráficos son el gráfico PP y el gráfico QQ. Y existe un método que es el contraste de hipótesis, que es el método de Kolmogorov-Smirnov, que nos permite asumir o rechazar la hipótesis nula. En este caso, cuando el P es mayor de 0,05, rechazamos la hipótesis alterna y asumimos la nula. Por lo tanto, nuestra distribución sería simétrica o normal. Y punto número 3. No es necesario estudiar toda una población, porque eso haría infactible cualquier trabajo de investigación. Es necesario calcular un determinado tamaño de muestra. Recordemos el teorema central del límite. Con unas muestras, con un número representativo de individuos, podemos hacer inferencias poblacionales. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, deseo que estas clases hayan sido de provecho suyo. Hasta otra oportunidad.